A por Todas se hace hoy centenario. Cumple 100 programas con todos ustedes, con los 600.000 telespectadores de 8 Andalucía. Un nuevo medio de comunicación que busca la universalidad andaluza desde lo local y que sigue aprendiendo a caminar en este sector tan azotado, tan castigado por la crisis económica, pero sin traicionar su compromiso diario con su corazón social, su fibra progresista y su honestidad crítica. A por todas las noticias, a por todas las miradas, todas las opiniones, las reflexiones, todas las aristas y todas las voces de Andalucía. A por todas, un debate social, económico y político que con mayor o menor acierto intenta analizar las informaciones que más pueden interesar a los andaluces. A por Todas, una mesa de trabajo plural y honesta, apoyada en un autorizado plantel de tertulianos y columnistas del más amplio abanico ideológico. A por Todas, información y opinión de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Insistimos, de lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, para todos los andaluces que quieran una nueva mirada sobre nuestra tierra. Y una nueva mirada crítica y comprometida es la que nos ofrece esta noche un andaluz que no se conforma y que se rebela contra los abusos en su primer libro, Defiéndete, de 101 fraudes. Con Rubén Sánchez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. José María del Nido no tiene más plazos para ingresar en prisión. La audiencia de Málaga rechaza su petición de nulidad del proceso y le espeta que debe entrar en la cárcel ya, sin más dilación. La justicia desestima, apoyado a la Fiscalía Anticorrupción, la petición de prórroga del plazo de 30 días para el ingreso voluntario en prisión dado al abogado y expresidente del Sevilla, José María del Nido, condenado, recordamos, a 7 años de prisión por el llamado caso Minutas. Asimismo, sostiene que la petición de indulto no paraliza la ejecución inmediata de la sentencia. Novedades en el caso de los ERES. La jueza Laya ordena investigar cuentas bancarias de UGT y comisiones obreras. A petición de la Guardia Civil y para determinar el destino final de las sobrecomisiones que llegaban a los sindicatos procedentes de los ERES que financiaba la Junta, la magistrada solicita información sobre nuevas cuentas bancarias de los sindicatos. Una de UGT Valencia y otras de Ibercaja, Lacan o Banco Bilbao Vizcaya. Alaya recuerda que los sindicatos recibían el dinero utilizando empresas vinculadas a las organizaciones sindicales o a través de sus respectivas federaciones. Y con ese dinero se financiaron, dice, de forma irregular. La Junta de Andalucía presentará el próximo 4 de marzo un recurso de inconstitucionalidad, como había anunciado, contra la nueva ley educativa, contra la LOMCE, por invadir competencias en materia de evaluación y de garantía de calidad, según ha anunciado esta mañana el consejero de Educación, Luciano Alonso. Por lo demás, avanzan los planes de la Junta para la creación de una banca pública andaluza. La Comisión de Hacienda del Parlamento ha aprobado esta mañana el dictamen del grupo de trabajo que alcanzó en diciembre un acuerdo entre PSOE y Izquierda Unida y sin el apoyo del Partido Popular. Acordaron la creación de un ente público de crédito con ficha bancaria que debe evolucionar para convertirse en una banca pública a disposición de los emprendedores, de las pymes y los autónomos. Ha habido reacciones inmediatas, como por ejemplo a la secretaria general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía, la UTA, Inés Mazuela, quien considera que este ente será muy beneficioso para el sector. La multinacional andaluza Bengoa obtuvo en 2013 más de 100 millones de euros de beneficio, concretamente 101, lo que representa un incremento espectacular del 83,6% más que el año anterior, impulsada por la mejora de las ventas. Según la información remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Abengoa facturó el pasado año 7.356 millones de euros, también un 83% más. Y previsión destacada para mañana, echa a andar la mesa de la construcción sostenible para impulsar un sector especialmente castigado por la crisis. Una iniciativa innovadora para recuperar muchos parados andaluces, según el vicepresidente Diego Valderas. Bueno, a mí me parece que ha sido una apuesta, yo diría, valiente, interesante, novedosa del Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo creo que cuando hablamos de construcción sostenible hay que hablar claramente de rehabilitación y hay que aumentar el porcentaje de rehabilitación y de inversión en rehabilitación en nuestra comunidad autónoma. Hay que hablar también, cómo no, de todo lo que tiene que representar la rehabilitación del patrimonio de carácter público, incluso de lo que son los edificios más característicos y simbólicos que lo necesitan. Desde el PSOE, Juan Cornejo, secretario de Organización, saluda que se busquen salidas a un sector imprescindible, pero sin el chip del pasado en el que se cometieron tantos desmanes.
Hay mucha materia de construcción. Ahora, no con el chip del pasado, sino con un chip respondiendo a la realidad y necesidad que tenemos ahora. Y hace falta vivienda, hay que rehabilitar, hay que hacer viviendas accesibles, hay en definitiva que mejorar los parques existentes, por tanto, pueda haber trabajo y pueda haber inversión en la construcción. Y en la antesala, como estamos, del 28F, un nuevo día de Andalucía, en medio de un profundo debate sobre el modelo territorial español, el PSOE andaluz convoca a miles de andaluces este domingo 23 a un mitin en Sevilla, en el que la secretaria general, a la sazón presidenta de la Junta, Susana Díaz, reivindicará el protagonismo de Andalucía en la futura configuración territorial y financiera y fiscal de este país. La expectación producida, y así nos lo trasladan los compañeros y compañeras de las 8 organizaciones provinciales, es grande. Por tanto, queremos que sea un acto diferente, distinto, de conmemoración, pero a la vez también de los ciudadanos, ¿no? Que los protagonistas sean los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía. Y concluimos el sumario con Camarón. Ay, ay, ay. Ay, 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 que ay, que ay, que ay. Dale. No sé. Te arrima mi pañuelo, que mi pañuelo es tiñera, papaquito, me da consuelo. El legado de José Monje Cruz, Camarón de la Isla, se queda en su localidad natal de San Fernando, Cádiz, donde se levantará un museo gracias al acuerdo entre este ayuntamiento gaditano y la viuda del genial artista, La Chispa, que cede multitud de objetos, muchos personales y otros musicales para el museo, que se ubicará en la casa donde nació José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Son los principales asuntos de actualidad en una jornada en lo que, lo dicho, recibimos a Rubén Sánchez, el portavoz de FACO, quien ha escrito su primer libro, pero antes tenemos que recordar un número redondo para A por Todas. Cumplimos hoy 100 programas. A por Todas. Así arrancamos el 29 de mayo. Nace en estos precisos instantes la nueva televisión local y autonómica de Andalucía. Hoy, 100 programas después, seguimos yendo a por todas. En este tiempo hemos intentado poner a su alcance todo lo necesario para comprender la Andalucía de hoy. Y lo hemos hecho con sus protagonistas. Importantes nombres del mundo de la política se han sometido a las preguntas de Fernando Pérez Monlló y de sus tertulianos. Yo creo que se produjo en un momento determinado el disparate de que por el propio gobierno de España y por la propia oposición en Andalucía, el Partido Popular, se dijeron una cosa y la contraria. El Partido Popular está viviendo la mejor etapa que ha tenido en su historia en Andalucía, la mejor. Estamos haciendo una política que prima lo social, y al primar lo social situamos un discurso político que es nadie sin vivienda. Y me preocupa enormemente, es que tengo que poner gesto de preocupación. Es que parece que estamos en la etapa preconstitucional. Mire usted, ¿cómo podemos afirmar tan rotundamente algo sin que esto seguramente, obviamente es un proceso administrativo que tendrán sus plazos y que tendremos que aportar pues determinadas documentaciones, imagino, porque yo estoy hablando en un supuesto hipotético. Tony Cantó, quien está precisamente hoy en Andalucía. Tony Cantó, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué papel puede jugar UPyD en Andalucía en las próximas autonómicas? Decidir las políticas que se van a hacer en Andalucía, como se podrán decidir en otras partes de España o en el gobierno central, cuando se nos pida colaboración para apoyar un gobierno. Nosotros siempre hemos dicho que, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede aquí en Andalucía, donde Izquierda Unida entra en el gobierno, nosotros no entraremos en el gobierno mientras estemos en esas cifras de las que habla el CIS, mientras no tengamos una mayoría. Y yo he tenido y tengo amistad con personas de otros partidos políticos que piensan de una manera diferente, y por supuesto con personas de mi partido con los que discrepo. Y yo nunca renunciaré a ser amigo de Felipe González. También representantes del mundo de la ciencia, la economía o la cultura. Carlos Gin, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿Carlos Gin va siempre a por todas? Bueno, hay que intentarlo. La verdad es que hoy venía leyendo un libro en el tren en el que hablaba un creador norteamericano, un tío muy creativo, hablaba de cómo te despiertas por la mañana y cómo te acuestas por la noche, ¿no? Entonces a mí me gusta acostarme exhausto del día de trabajo, con lo cual creo que sí voy a por todas. O sea, siempre exprimo al máximo los días trabajando.
A Roma no quiero ir, en Harlem tengo una cita, remando en mi flotador, traigo en la boca esta flor que te corté en la tacita. Una gaditana adoptiva que viene a presentarnos su último disco, Clara Montes. Arrebátame, amor, águila esquiva, mátame a desgarro y a dentellada. Y cómo no, tiempo además para el humor. Nos visita un humorista radiofónico, un chirigotero, José Guerrero Roldán, el Yuyu. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Es más necesaria que nunca la risa, el humor? Yo creo que es una válvula de escape indispensable, ¿no? Que el humor siempre ha sido un arma superpoderosa contra la miseria, contra la pena. Un andaluz, insistimos, que además ejerce como tal sin impostaciones, sin sobreactuaciones de arquetipos prejuzgados. Manu Sánchez, buenas noches. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy por darte un abrazo, gracias de a verdad. ti, gracias a ti por venir aquí. Te voy a decir, digo, tengo familiares que no hablan así de bien de mí. ¿Algo lo habrás hecho? ¿O dejado de hacer? Bueno, según. Por supuesto, siempre con la reflexión de nuestros expertos, del más amplio abanico ideológico. Además, la opinión de nuestros columnistas. Y que quienes ocupen o aspiren a ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía sean personas con un expediente laboral y profesional que nos dé envidia a todos los ciudadanos andaluces. Después de tanta incertidumbre, da la impresión de que el PP no ha apostado fuerte por Andalucía. Todos sabemos que si hay una escuela de vida y una escuela de política, son las concejalías y las alcaldías. Allí no hay puerta trasera como en el Congreso por la que escaparse. Allí hay que dar la cara a los vecinos. Y la tertulia política. Mientras haya un 65% de paro juvenil, seguirán activas ese tipo de medidas. ¿Había bonos o no había bonos? Claro que había bonos. Yo creo que volvemos a asistir a lo de siempre, ¿no? El teatro de pelea entre el PP y el PSOE, mostrándose... Por favor, de verdad, vamos a defender los trabajos, pero los trabajos de verdad. Y un repaso diario por las redes sociales, el Mundo Blog. Manu Guerrero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Empezamos viendo algunas de estas opiniones. Por ejemplo, Antonio Salvador dice: Moreno Bonilla ha reconocido en la SER que todavía no ha hablado con Dolores de Cospedal. ¿Se habrán quedado ambos sin saldo en el móvil?, se pregunta. Información, análisis, opinión y debate. Estas han sido las claves de los 100 programas en emisión, pero por delante muchas razones para ir más que nunca a por todas. Con Fernando Pérez Montió, vamos a por todas en 8 Andalucía. 100 programas de A por Todas que cumple precisamente esta noche este programa. Y lo hacemos con una persona a quien le pregunto ya. ¿Rubén Sánchez va a por todas? Hombre, yo intento ir siempre a por todas porque si no la vida es un poquito aburrida, ¿no? Lo llevo haciendo 20 años en Facua, intentando cambiar las cosas con los compañeros en la organización, y ahora con este proyecto realmente también he intentado ir a por todas porque lo he soltado todo lo que quería soltar o lo que ha cabido en un libro, para hacer denuncia social, para llamar a la movilización, para poner una semilla más de cambio necesario que creo que hace falta en nuestro país para que la gente tome conciencia de la fuerza que podemos tener los ciudadanos cuando nos movilizamos. Rubén Sánchez, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el A por Todas. Bien podrías estar en ese resumen porque nos has acompañado, creo que esta es la tercera vez que vienes, ¿no? No recuerdo si es la segunda o la tercera. La segunda o la tercera vez. Y hoy vienes a presentar este libro, Defiéndete de 101 fraudes. El título ya de por sí promete, ¿eh? Bueno, es un libro para contar a los ciudadanos, contar a los lectores que muchas cosas que tenemos ya asumidas como lo habitual en el mercado, en las relaciones que tenemos con empresas, con quienes nos venden productos o nos ofertan servicios, pues son ilegales. Y eso de que nos vendan un móvil que está bloqueado y solo lo podemos usar con esa compañía y no con otra, es una práctica prohibida, es una práctica ilegal, igual que lo era el hecho de que nos redondearan al alza el primer minuto en las llamadas telefónicas, y conseguimos hace 7 años acabar con ese fraude, igual que lo es el hecho de que haya cláusula suelo en las hipotecas, es ilegal. Otra cosa es que se haya tolerado, que es el gran problema, que se tolera casi todo por parte de las autoridades competentes, o más bien las autoridades incompetentes, que no hacen lo que tienen que hacer. Enseguida vamos a hablar de cada uno de los fraudes, bueno, de todos no, pero no nos va a dar tiempo, pero sí vamos a intentar ir por sectores.
pero sí me gustaría saber, ¿este libro qué nace? ¿De una inquietud personal o de una necesidad que tú has visto en la sociedad? Bueno, yo creo que nace del hecho de que... un compendio de ambas cosas. Nace del hecho de que hay que contar ciertas cosas en un momento histórico importante como es esta época de crisis, donde podríamos plantearnos que los gobiernos deberían haber elevado el nivel de control de los fraudes del mercado, precisamente porque la crisis nace de un gran fraude, que es la estafa inmobiliaria, la estafa de la burbuja, de habernos hinchado los supuestos valores de mercado de las viviendas porque la banca tenía hambre de ganar mucho, lo consiguió, pero la banca sabía perfectamente que la burbuja iba a explotar y luego iba a haber consecuencias muy negativas. Ha habido cientos de miles de desahucios, ha habido ciudadanos que se han suicidado porque los iban a desahuciar. Y no ha habido movimientos de los gobiernos, no ha habido aumento de los controles al sector financiero, todo lo contrario, se les han regalado decenas de miles de millones de euros a fondo perdido para que no se hundan y para que no se hunda la economía española, y no se ha elevado tampoco el nivel de control del fraude de otras muchas empresas. Y por eso yo creo que es un momento en el que hay muchas cosas que contar a los ciudadanos, lo hacemos desde diversas organizaciones de defensa de los consumidores, como en la que yo estoy, como Facua, pero bueno, era una forma también de hacer un compendio de los fraudes de la crisis, de los fraudes que estamos sufriendo hoy y que venimos sufriendo mucho desde hace muchos años, y de cuál es el arma que tenemos para combatirlos, porque así empiezo el libro con una frase de Ray Bradbury de Fahrenheit diciendo que un libro es un arma cargada, y realmente es lo que pretende ser este libro, un arma en manos de consumidores que tengan ganas de defenderse del fraude, de luchar contra el fraude, fraudes que pueden venir de empresas, pero también pueden venir de los propios gobiernos que no cumplen con sus obligaciones. En tu opinión, ¿qué subyace bajo el silencio o la inacción de las administraciones públicas ante los fraudes? Pues por un lado complicidad en algunos casos, en los más graves evidentemente, y por otro lado falta de mira, falta de saber priorizar qué políticas hay que llevar a cabo. Lo de la complicidad evidentemente es escandaloso, complicidad de algunos gobernantes con empresas que están dictando las políticas gubernamentales, empresas que luego los ponen a sueldo, y es el caso paradigmático que tenemos últimamente encima de la mesa del sector energético en nuestro país, un sector que se empieza a liberalizar hace 15 años con una empresa, Endesa, que empieza a privatizar González y luego acaba de hacerlo José María Aznar, hoy consejero de Endesa, gana 200.000 euros al año de esa compañía. Aznar empieza a liberalizar el sector eléctrico, eso solo nos ha traído problemas a los consumidores, y después, cuando sale el equipo de gobierno del PP, vamos viendo cómo distintos ministros entran fichados en las compañías eléctricas, no solo Aznar, también por ejemplo Aceves es uno de los principales consejeros de Iberdrola. Luego llega Zapatero, empieza a desarrollar unas políticas liberalizadoras en la electricidad y en otros muchos sectores, continuando la herencia recibida de Aznar, que parece que eran unas políticas neoliberales que le gustaban al Partido Socialista de Zapatero, y cuando sale del gobierno una serie de ministros de Zapatero, lo ficha el sector eléctrico. Solves, que apoyó la venta de Endesa a Enel, fue la empresa que Solves entendía que era la mejor compradora posible para la empresa española. Solves ahora trabaja para Enel, igual que Elena Salgado fichó por Enersys, por una filial de Endesa en Chile, a 3 meses de salir del gobierno, saltándose la ley que prohíbe precisamente que un cargo público de esa envergadura pueda fichar por una empresa hasta que no pasen 2 años, pero buscaron el vericueto de que no era una empresa española, era chilena. Al final parece muchas veces que es pago de favores realizados durante la época del gobierno. La llamada puerta giratoria. Puerta giratoria. Es el capítulo 100 del libro, o el fraude número 100 del libro, el de la puerta giratoria, en el que hay gobernantes que salen del gobierno y entran en las empresas, o salen de las empresas y entran del gobierno. Para entrar en el gobierno, y quién sabe si van a volver al mismo sitio. El caso es Guindos. Guindos viene de ser secretario de Estado de Economía con Aznar, luego ha sido muchas cosas, entre otros uno de los responsables de Lehman Brothers, pero también ha sido el tercer consejero mejor pagado por Endesa. En el año 2011, antes de entrar en el gobierno, ganó 368.000 euros de Endesa, lo cuento también en el libro, en ese fraude, y ahora gana mucho menos, gana un sueldo de ministro, que es poca cosa para este tipo de perfiles de empresarios o de mercenarios, y ahora está tomando decisiones junto al resto de la cúpula del gobierno en materia energética que no son precisamente para favorecer al ciudadano. ¿Usted cree que está sembrando para recoger? Yo creo ¿O que es sí. ir demasiado lejos? No, yo lo tengo absolutamente claro. Yo creo que está sembrando para recoger, porque es que ya lo hizo, es que ha sido un responsable de alto nivel en el gobierno de Aznar, luego ha estado en las eléctricas le han aleccionado sobre lo que tenía que hacer y ahora se está haciendo. Pero que no ocurre solo con el PP, ya digo que con el Partido Socialista igualmente ha ocurrido, pero ese sería el fraude gubernamental de la complicidad. Pero también está el de la pasividad, el de no percibir lo importante que es el fraude que sufre el consumidor día a día. ¿Por qué los gobiernos no protegen a los ciudadanos a los que deben servir? Pues eso es lo que yo llevo preguntándome 20 años, desde que estoy en Facua trabajando en la defensa de los consumidores. Está muy bien la labor de Facua y evidentemente necesitamos a Facua, necesitamos al defensor del pueblo, necesitamos cámaras de cuenta, tribunales de cuenta, defensores del pueblo nacional, andaluz, pero
son órganos de control necesarios, pero no tendrían que llevar la labor cardinal de empuje o de lupa hacia los abusos, ¿no? El gobierno debería intentar limitarlos, ¿no? Efectivamente, es que el gobierno está potenciando legislaciones que se supone que son avances en muchas cuestiones. En otras son retrocesos en estos momentos, ¿no? Pero hay legislaciones que supone que van a proteger más al consumidor. Nosotros tenemos en España una buena ley de defensa de los consumidores del año 1984, que ha pasado por un par de reformas. Ahora se va a modificar de nuevo, muy levemente, con 4 cositas de andar por casa, pero digamos que el gobierno está planteando la importancia de la normativa de protección al consumidor en nuestro país, pero luego no se asume, no se hace cumplir ni el gobierno central ni los gobiernos autonómicos, y aquí están implicados, podríamos decir, en esa falta de asunción de responsabilidades PSOE, PP, Izquierda Unida, los nacionalistas catalanes, gallegos, canarios, todos los que han pasado por gobiernos autonómicos no han valorado la importancia que tiene que a un consumidor le estén hurtando su dinero bancos, eléctricas, compañías de telecomunicaciones, aseguradoras, todo tipo de sectores empresariales que no es que se las estén buscando para sortear la ley, desarrollen fraudes nuevos que no sean del todo claros su ilegalidad. No, si es que incumplen la ley impunemente día a día, defraudando al consumidor no 1 millón, ni 10, ni 100, sino decenas de miles de millones de euros, que es lo que ha ocurrido por el caso de las cláusulas suelo, por ejemplo, y no hace nada la administración. Y nos encontramos anuncios, como por ejemplo el de hace unos días del gobierno andaluz, planteando que el fraude de la cláusula suelo lo va a multar, que el fraude de las preferentes lo va a multar, pero no alcanzan 1 millón de euros. Incluso la cláusula suelo habla de 400.000 euros de multa por banco. Eso son cosquillas para un gran banco que ingresa pingüe beneficios ilícitos, ¿no? Incluso podríamos decir que son caricias al banco, es decirle, oye, que sigas, que hagas lo que quieras, que no te va a pasar nada, porque una multa que no llega a superar la cantidad defraudada no le podemos llamar multa. Es casi un poco el pequeño peaje que hay que pagar de tú te llevas tanto y a mí me vas a dar una pequeña parte de multa que bueno, no te va a significar nada. 1 millón de euros de sanción para un fraude como el de las preferentes o el de las cláusulas suelo. Y es Andalucía la única que ha impuesto multa. El resto de comunidades autónomas se han desentendido de la cuestión. Facua denunció las irregularidades de la cláusula suelo y aquí nadie quiere hacer nada. Están tirando balones fuera. Hay políticos en comunidades autónomas que se llegan a inventar que una cláusula abusiva solo puede ser contestada por un juez, que la administración no puede hacer nada. Y es mentira. No están asumiendo sus responsabilidades nuestros políticos. Parece que no les importa la protección del consumidor cuando es una política tan necesaria y tan importante como la defensa del ciudadano en el ámbito laboral. Por desgracia, nosotros no hemos alcanzado, las organizaciones de consumidores, la fuerza que han llegado a tener en nuestro país en determinados momentos históricos los sindicatos. Ojalá tuviéramos esa fuerza, porque mi dinero viene de mi fuerza de trabajo, de mi capacidad productiva, me lo pagará la empresa o la institución para la que yo trabaje, y ahí tengo que tener unos derechos laborales, está claro, pero luego ese dinero lo voy a invertir en compra y contratación de productos y servicios. Y si yo tengo unos derechos que se cumplen en el ámbito laboral, pero si luego no se cumplen en el ámbito del consumo, pues apaga y vámonos. Y ahí no tienen una altura de miras como corresponde. Gobiernos que, ya digo, unos serán cómplices y otros sencillamente es que no se dan cuenta de lo grave de lo que está pasando y de que quien tiene el poder, la capacidad de poner multas, son esos gobiernos y están renunciando a una obligación y están desarrollando acciones que, bueno, la verdad es que no creo que sea lógico, y más en esta época de crisis con lo que estamos pasando. Facua se revela el Defensor del Pueblo, las cámaras de cuentas hacen y los tribunales de cuentas hacen sus labores inspectores y de control, pero los ciudadanos, muchos denuncian, muchos se unen, pero ¿cree usted, y ahí hago autocrítica ciudadana, o a ver, no sé si cabe en este sentido, ¿por qué cuesta tanto convocar en el nombre de lo común? Porque el mensaje que tienen los sectores empresariales que más fraudes están cometiendo es el de desactivar respuesta del consumidor, el de hacernos creer que una práctica abusiva no es ilegal, que no vamos a ganar, que no vamos a tener capacidad de resolver el problema, y luego las administraciones públicas tampoco han potenciado nunca la vertebración ciudadana en torno a grandes organizaciones que tengamos capacidad de respuesta al fraude y de hundir empresas que se dediquen a timar a diestro y siniestro, porque es de lo que se trata. A quien está cometiendo fraudes de gran envergadura, lo que hay que hacer es responderles cancelando los contratos con esas empresas, imponiéndoles multas multimillonarias y dejando de confiar en ellas. Pero evidentemente es responsabilidad ciudadana el resolver problemas, y es lo que planteo en el libro. Papá Estado no va a venir a salvarnos de nada. Nosotros somos los que tenemos que obligar
a los gobiernos a que cumplan con sus obligaciones, igual que tenemos que obligar a las empresas, y por eso tenemos que presionar, y para presionar tenemos que ser fuertes, tenemos que estar organizados, y eso es lo que planteo en el libro, que la fuerza está en los consumidores que se movilizan y que nos unimos en torno a grandes colectivos, a grandes organizaciones, como puede ser la que yo estoy, como puede ser Facua, pero hay que tener la noción de que somos capaces de cambiar las cosas. No podemos estar pensando que está todo perdido, porque ni mucho menos. Tenemos un ejemplo muy reciente, muy importante. La marea blanca en Madrid ha paralizado algo tan grave como la estafa de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid. Y eso lo han parado los ciudadanos, los usuarios, los profesionales de la sanidad. Pues muchísimas cosas podemos parar y cambiar si de verdad asumimos que tenemos fuerza cuando nos movilizamos, y hay muchísimos ejemplos más junto a ese. Empresas que defraudan, empresas que engañan, que timan a los ciudadanos, gobiernos que no protegen, pero también hay gobiernos que defraudan a los ciudadanos. Gobiernos que defraudan a los ciudadanos, gobiernos que incumplen, gobiernos que están cometiendo un fraude muy importante. Y aquí vienen reflejados. Y es el que cito, el último del libro, el número 101, que es el 101 precisamente porque tenía que serlo, y es el del programa electoral incumplido. Ese fraude no es solo del gobierno del Partido Popular, que por supuesto todo el mundo sabe, estamos denunciando, que están gobernando con un programa electoral que no tiene nada que ver con el que presentaron a las elecciones. Es un fraude que también han cometido otros muchos gobiernos, otros muchos partidos políticos. Porque las circunstancias del presente no son atenuantes, ¿no? No son necesariamente atenuantes para desarrollar un plan oculto que era cargarse los derechos de los ciudadanos a costa de expoliar España y de también regalarle a quienes nos trajeron la crisis el salvarlos a ellos y el no salvar a los ciudadanos, el hacer todo lo posible por evitar que se eviten desahucios, valga la redundancia, el combatir leyes autonómicas como la andaluza que buscaba salvar unas cuantas familias del desahucio fraudulento, del desahucio fruto de la burbuja inmobiliaria. Eso el gobierno quiere evitarlo, el que la gente tenga protegidos sus derechos, y en cambio quiere al máximo proteger los intereses de, a lo mejor, quienes están manejando los hilos de estos títeres que muchas veces, como digo, en el gobierno central son mercenarios de grandes empresas. Pero también hay gobiernos que sencillamente están incumpliendo programas electorales porque a lo mejor no son capaces de dar la talla de lo que habían prometido, o sencillamente porque ahora se olvidan, ya están en el poder, están muy cómodos y no asumen su responsabilidad con el ciudadano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No solo votar, también salir a la calle a movilizarnos. Defiéndete de 101 fraudes, de Rubén Sánchez, con quien seguimos hablando en tan solo 3 minutos. Defiéndete de 101 fraudes, de Rubén Sánchez. ¿Cuándo sale a la librería? ¿Se ha salido ya hoy? Ha salido ya esta semana, el día 18, y la verdad es que ya va por la segunda edición que está en imprenta. ¿Y se puede comprar en toda España? Sí, ¿En toda Andalucía? Se puede comprar en toda Andalucía, en cualquier librería. Pues está en 17,90 euros en papel, y en electrónico la verdad es que no recuerdo el precio, pero bueno, se puede comprar en cualquier página web de venta de libros. ¿Y en todas las librerías? ¿En el Corte Inglés o...? En todas las librerías. Hay distribución, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que habrá buena distribución. Esperemos que precisamente el interés que pueda suscitar el libro provoque que haya mejor distribución, ¿no? Ya digo que estoy contento con que está teniendo una repercusión importante el libro, y se está hablando mucho de él en las redes sociales, que yo creo que eso ahora mismo es vital, porque además se habla mucho de fraudes tecnológicos en el libro, relacionados buena parte de ellos con las redes, y bueno, yo creo que son experiencias personales propias o experiencias de consumidores que nos han contado, ya sea en Facua, ya sea a través de las redes, que me han estado comentando temas que yo creo que eran muy interesantes de exponer, cómo están las empresas innovando en fraude. Es una de las cosas que digo en el libro, ¿no? Que parece que las compañías tienen departamentos de innovación en fraude. No me lo puedo creer. ¿Sí? Pues yo creo que sí, yo creo que tienen cabezas pensantes en a ver qué nueva historia me invento para defraudar al consumidor, para sacarle dinero de alguna forma que no se dé cuenta que esto es un timo, pero perpetuarlo. En vez de caza talentos, caza fraudes, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, bueno, tú eres periodista, o usted es periodista, y aparte de los 101 fraudes, que evidentemente es un reclamo para comprar, para quienes somos periodistas también es un aliciente que el prólogo esté escrito por un periodista de renombre como es Juan Ramón Lucas, ¿no? Sí, sí. El prólogo es un regalo de Juanra. Es un regalo maravilloso que me ha hecho, porque en el prólogo habla del libro, hace una reseña del libro y me lo pone por las nubes. Yo la verdad es que creo que el prólogo está por encima de la calidad del libro, porque es que es, ya digo, una maravilla lo que me ha escrito Juanra. El próximo día 25, el martes, lo presentamos en Madrid, en la FNAC, y bueno, yo estoy muy contento evidentemente con ese cariño con el que me ha tratado Juanra, que le ha gustado evidentemente mucho el libro. Yo lo conocí cuando estaba haciendo El Ojo Público del Ciudadano en Televisión Española, un programa de consumo maravilloso
que se quitó de en medio. Qué pena, y por presión publicitaria se quitó de en medio, porque le puso los puntos sobre las IES a muchas empresas que eran anunciantes. Eso es un fraude, no atender a la atención pública al servicio público que debe atender, efectivamente, ¿no? Eso es un fraude. Cuando Televisión Española tenía anunciantes, el hecho de que la presión comercial pudiera ser uno de los motivos, no sé si el definitivo, pero desde luego uno de los motivos para que este programa pues no funcionara, entre comillas, no funcionara porque molestaba demasiado. Y yo desde entonces le tengo mucho cariño a Juanra por esa labor maravillosa que hizo en el programa. Y bueno, hay compañeros de profesión que están hablando muy bien del libro. Yo estoy encantado, por ejemplo, con lo que comentaba el otro día Julia Otero, de decir que este libro es muy divertido, porque es que pensar que hay un libro no sobre es un libro fraude, lleno de tecnicismo, es un libro escrito también en clave de humor, ni mucho menos, efectivamente, desenfadado para que la ciudadanía entienda lo que pasa, ¿no? Es que imagínate, contar 101 fraudes en un libro puede ser amargar a cualquiera. Es como leer el BOE, y como se te se quitan pongan las en ganas. plan Exacto. dogmático. Y no, ni mucho menos. Son casos que cuento reales de personas que los han sufrido, de empresas con sus nombres y apellidos, evidentemente, porque aquí aparecen multitud de marcas comerciales en los que son fraudes cercanos. Puede que quien lea el libro conozca la gran mayoría de fraudes. Otra cosa es que no supiera que eso eran fraudes, pensara que eran prácticas que, bueno, que como las cometen las empresas, pues no estará prohibido. Y sí están prohibidas. Otra cosa es que las administraciones no las impidan. Y bueno, ese es el tono del libro, un tono bastante desenfadado para que te lo puedas leer en un par de tardes o tres y pasándotelo bien, aunque dentro de la indignación que provoca lo que está ocurriendo, y lo que llama el libro es a la movilización, por supuesto. Quizás la exégesis de ese desenfado con el que tú afrontas el libro puede ser el pacto del jabón que huele mal. A ver si lo puedes compartir con los telespectadores. Bueno, pues eso fue una fórmula que utilizaron las grandes multinacionales del jabón, de la venta de champús en España, en las que de repente, sin que nos demos cuenta, los precios no subían y uno podía estar tranquilo, contento de que no era un sector problemático, pero es que habían bajado todos a la vez las dimensiones, la capacidad de los envases. La Toja, Magnus, Sanex, Lactovit, ¿no? Las grandísimas marcas que se venden en nuestro país, y los pillaron, hubo una multa ridícula para el dinero que habrán ganado bajando el tamaño del envase y vendiéndolo al mismo precio. Eso es un pacto ilegal que vulnera la ley de defensa de la competencia. Y qué lástima que ahora tengamos un organismo con menos capacidad de detectar esos fraudes, porque fíjate, si la inmensa mayoría de organismos de control del mercado están haciendo muy poco, la verdad es que se habían espabilado mucho en la Comisión Nacional de la Competencia en los últimos tiempos, estaban abriendo muchísimos expedientes sancionadores, se han puesto bastantes multas, te insisto, cantidades ridículas para lo defraudado, pero se estaban poniendo multas. Y ahora el gobierno coge y se cepilla ese organismo, crea un nuevo supuesto macroorganismo, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y haya metido a Competencia, a la Comisión Nacional de la Energía y a otros muchos órganos que al final están desactivados, porque tenemos menos funcionarios, menos inspectores para abarcar todos los controles de mercado que antes llevaban muchos órganos, igual que ha ocurrido con el Instituto Nacional del Consumo, un organismo que existía desde el año 78, un organismo que hacía bien poco, pero es que ahora va a hacer menos porque ha sido fagocitado por la Agencia de Seguridad Alimentaria que dirige una ex ejecutiva de Coca-Cola. Que eso también está muy relacionado con lo que hablábamos antes de la puerta giratoria público-privada, pero sí es sintomático, ¿no? Pues sí. Conocer evidentemente las entrañas de la empresa privada para saber cómo actuar en beneficio suyo, claro. Exacto, en beneficio de esas empresas. Evidentemente. Bueno, lo mismo que ocurrió con los jabones, que bajaron el tamaño de los recipientes, no sé si ocurre lo mismo con las botellas alcohólicas, porque antes comprábamos el whisky o la ginebra de litro y ahora son 70 centilitros. No sé si ha ocurrido lo mismo. ¿Quién sabe si puede ocurrir algo parecido? La verdad es que no es una de las cuestiones que haya detectado Competencia o de las que alguien se haya chivado, porque fíjate cómo hay algo muy curioso en los pactos de precios, que uno se chiva y lo perdonan. Tú puedes haber ganado 600 millones de euros con un fraude y cuando condonaron parte de la multa a dos jaboneras, ¿no? Y la totalidad alguna en otros casos en los que se ha detectado el pacto, lo ha hecho Bruselas, lo ha hecho también la Autoridad Española de Competencia, porque cuando tú piensas como empresario que ha entrado en un pacto que te van a pillar porque se te está investigando, te planteas, oye, si me chivo y si lo cuento, me voy a librar. Y total, si al final nos van a pillar a todos, pues mejor contarlo, aporto papeles y a mí me salvo. Y eso es lamentable. Aunque bueno, en parte tenemos que resignarnos, porque si no, muchos de estos pactos no se detectarían. Aunque bueno, quizás son demasiado permisivos porque quien se chiva no lo hace así de repente, porque son muy buenos con los consumidores. No, son porque tienen claro que los van a pillar o porque se va a chivar la competencia. Fraude número 3, Rubén.
El fraude número 3 es un fraude de 20 fraudes en uno. Es el que van a identificar enseguida a nuestros telespectadores. Es el de la baja como deporte olímpico, así es como lo llamaban en el libro. Porque es que darnos de baja de una compañía nos lo ponen muy, muy complicado, las empresas sobre todo de telefonía, de telecomunicaciones. Hay 1001 formas de intentar evitar que nos demos de baja. Yo he hecho un seguimiento de todas las que yo he vivido, porque yo las he vivido como cualquier consumidor, el intentar darme de baja de una compañía, aunque yo tengo muy claro cómo hay que hacerlo, pero yo intento dejarme defraudar, ¿no? Para ver cuáles son las nuevas técnicas de las empresas. Y he contado 20 formas distintas de decirle a un consumidor, tú no te puedes dar de baja. Mira, desde plantearnos que, hola, sí, no me entero, perdón, plum, y se corta la llamada, el teleoperador que se vuelve sordo de repente o la línea que no funciona, hasta el decir la sí, musiquita sí. eterna. La musiquita eterna, la cuestión de decirnos sí, lo tomo nota y ya está, tranquilo, y al cabo del mes te vuelve a llegar otra factura y otra, y la baja no te la tramita, o decirte que acabas de renovar una permanencia, que te han hecho un descuento y has renovado la permanencia, y tú pides un comprobante, una conversación en la que tú hayas aceptado esa renovación, que sabes que no existe, y hay veces que te llega, pero con la voz de otro. No eres tú el que ha aceptado esa renovación de permanencia. Y hay muchas formas en las que yo creo que es uno de los grandes fraudes que hay en el sector de las telecomunicaciones, el impedir que nos demos de baja. Y mira que es fácil darnos de baja. Y la gente muchas veces no entiendo por qué no cae en algo tan simple. La factura nos llega a casa o nos llega por correo electrónico y en la factura viene la dirección de la empresa, evidentemente. Bueno, pues una carta con acuse de recibo a la empresa y punto. ¿Y para qué nos vamos a complicar la vida en llamar un día sí y un día no a los servicios de desatención al cliente, como yo los llamo? Mandamos una carta por correo certificado con acuse de recibo y nos olvidamos en 48 horas desde su recepción, nos podemos considerar dados de baja de la compañía. Ah, muy bien. Lo tenemos que tomar en cuenta. Claro, salvo que hagamos una portabilidad. Si no queremos quedarnos sin teléfono, quedarnos sin móvil y queremos conservar el número, llamamos a otra compañía, hola, quiero hacer una portabilidad, se acabó, ya he tramitado la baja con la anterior, no me pueden plantear ninguna pega. A lo mejor me llega un SMS diciendo, contacte urgente con Vodafone o con Orange, y es para intentar mantenernos como cliente, para que no nos acabemos de ir, para que paremos la portabilidad, o incluso para amenazarnos con esa penalización por darnos de baja cuando a lo mejor el contrato de permanencia ya había finalizado, o la penalización que hay que pagar no es lo alta que ellos nos están planteando, porque en ningún momento viene en el contrato o viene en el contrato y es ilegal. Como ves, al final vamos sumando fraude tras fraude cuando hablamos de uno solo, como sería el de las bajas, ¿no? Pero es que realmente es así. Luego le voy a preguntar sobre otra bajada, bueno, en este caso en cambio de servicio, ¿no? Pero no en la telefonía, sino en la eléctrica, porque de la telefonía sí le quiero preguntar, no sé si es un fraude, pero ¿qué puede hacer el ciudadano para evitar que te llamen durante 4 o 5 veces al día una señorita con acento habitualmente sudamericano, que no te entiende o que tú no te quiere entender y que te oferta pues servicios o cambio de portabilidad o irte a otra compañía? ¿Qué se puede hacer para que dejen de llamarte? Y sobre todo, ¿cómo tienen tu teléfono? Sí, bueno, primero, para garantizar que nos dejen de llamar, eso no es algo que podamos hacerlo con una denuncia y ya sepamos que nunca más nos van a llamar, sobre todo si el número desde el que nos llaman es una centralita o un número oculto, que eso es ilegal, por cierto. Pero si nos llaman de un número convencional, pues podemos con nuestro móvil programar el que ese número está bloqueado. Desde el fijo tendríamos que exigírselo a nuestra compañía y tendría que cumplirlo, que es una obligación que tiene. Pero realmente lo que hay que hacer ante lo que es el spam telefónico, como se llama, es presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y plantear que me están llamando, me están acosando a llamadas que yo no quiero que hagan, además incumpliendo algo que incumplen todas las empresas que hacen llamadas comerciales, que es decirme, oiga, ¿usted quiere que no le volvamos a llamar nunca más? Eso lo dice la ley desde hace muchos años. Y fíjate cómo antes estábamos hablando de la falta de asunción de su responsabilidad por parte de los gobiernos, ¿no? Si esto es ilegal, ¿por qué no se toman medidas? ¿Por qué no se sanciona? Porque no estamos hablando de por qué no se prohíbe, que ya está prohibido, sino por qué no ponen multas contundentes a Yastel, por ejemplo, que según las encuestas que hemos hecho a los usuarios en Facua es la reina del spam telefónico. No se ponen sanciones de millones de euros, no una multita de 100.000 euros, que eso a Yastel no le hace ni las cosquillas que tú decías antes, ¿no? ¿Por qué no se hace? Bueno, pues yo tengo una teoría, y es que cuando hay un fraude importante que afecta a los consumidores, que tiene mucha relevancia social, los gobiernos tienen dos opciones, ¿no? Una es actuar contra el fraude, que es la que no se suele hacer, y la otra es lanzar una nueva ley. Y eso, la verdad es que siempre funciona, porque ayer fue noticia en los medios de comunicación que van a prohibir las llamadas comerciales a partir de las 9 de la noche. Eso lo va a incluir la reforma de la Ley General de Defensa de los Consumidores, también lo comentábamos antes. ¿Para qué? Si ya está prohibido de antes. Es que yo no lo entiendo. Han convertido en noticia que está prohibido robar bancos a partir de las 9 de la noche.
Se supone que robar bancos está prohibido, es un delito, ¿no? Debe ser delictivo, La cuestión es actuar contra el robo de bancos, que se actúa, evidentemente, pero ¿por qué no se actúa contra el spam telefónico? Porque no se quiere, porque no se puede, que nos lo aclaren, porque desde luego no hay informes que hablen de esa situación, que además en encuestas que se han hecho a los consumidores hay determinados momentos en los que lo han considerado el problema más molesto en materia de consumo. Y mira que hay problemas, ¿no? Pues es así, en mi momento de ocio yo quiero estar tranquilo, quiero estar relajado, quiero hacer lo que yo quiera, no atender a alguien que me quiera vender algo que además me va a engañar. Porque cuando me venden un producto por teléfono, qué casualidad, y es otro de los fraudes del libro, solo lo puedo contratar en ese momento. No me pueden mandar la información por escrito. Si no lo acepto ahora, ya no estará la oferta nunca más. Y es porque me están engañando, porque me están ofertando unas condiciones que son irreales y que luego cuando reciba la factura no van a ser esas las condiciones, me van a cobrar otra cosa. ¿Por qué cuesta tanto cambiar la potencia contratada con una eléctrica? Esa es una de las grandes novedades del sector eléctrico. Estamos potenciando bajar la potencia. Vaya, el juego que he hecho ahí con las palabras extraño, pero sí, estamos potenciando que el consumidor valore que a lo mejor en casa tenemos más kilovatios contratados de la cuenta. Poner bombillas LED, que te das cuenta que evidentemente, y sobre todo que hay en la factura, nos estamos empezando a entender la factura y vemos que hay un mínimo común denominador en todas las facturas que queremos reducir, porque tenemos más potencia contratada. Muchos telespectadores se van a sentir identificados con esto. Y lo tenemos que hacer porque... Es muy difícil cambiar. Es muy piden difícil. Muchísimos papeles y muchísimos trámites. Sí, un certificado de nacimiento casi te están pidiendo ahora. ¿Por qué? Porque las eléctricas no quieren bajarnos la potencia. Eso ha sido un chollo que han tenido. Mira, las nuevas construcciones en Andalucía, se han comprado muchos pisos en la época de la burbuja y tenían una potencia ya preasignada. El precontrato lo hacía la promotora con la eléctrica que es muy lista, ponía una potencia alta de 5,5, 6,6. No te digo ya ni los tribásicos y esas cosas. Claro, bueno, eso ya son otras historias a lo mejor de viviendas más grandes, pero un pisito de 70 metros como el que tengo yo, si yo tengo ahí una potencia de 6,6, ¿yo para qué quiero eso? Si el nivel de electrodomésticos, equipos electrónicos que yo uso a la vez en casa no es necesario a lo mejor ni para tener 4,4, con eso es suficiente, ¿no? Bueno, pues si yo ahora llamo, que me he enterado por una asociación de consumidores o por un movimiento ecologista que me ha contado que tengo que bajar la potencia, que voy a ahorrar mucho, solo por bajar 1 kilovatio de potencia al mes voy a ahorrar más de 4 euros, llamo a la eléctrica y pasa lo mismo que con lo de la baja imposible, que se corta la llamada, que el teleoperador no me entiende, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que bajar la potencia contratada. El problema es que el gobierno ha reaccionado a eso. No a lo de que no nos dejen bajar la potencia y eso sea un fraude y haya que sancionarlo. A eso el gobierno hace como que no se entera. Lo que ha hecho es subirnos al doble el precio de cada kilovatio de potencia contratada. Fíjate, justo en un momento donde los consumidores nos estamos dando cuenta y estamos interpretando, entendiendo parte del recibo eléctrico, vamos a pedir a las eléctricas que nos paguen la potencia contratada y llega el gobierno y dice, pues subo la tarifa por la potencia casi un 100% en menos de un año. ¿Eso es estar o no plegado a los intereses de las eléctricas? Sin lugar a dudas. ¿Con la crisis han aumentado los fraudes? Con la crisis han aumentado muchísimo los fraudes, de una forma absolutamente brutal, porque la crisis también ha ido acompañada de un menor nivel del control de mercado, porque en esa corteza de miras que tienen las administraciones, en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas se está invirtiendo menos en inspección del fraude, en inspección de consumo, por ejemplo. Las comunidades autónomas, Andalucía, se ha recortado en inspección de consumo. Y yo me pregunto como ciudadano, ¿por qué? Si hay más fraudes que nunca. Y la Junta de Andalucía me dice que es que no hay dinero, que hay que recortar de todos lados. Pero si es que con la inspección de consumo se detectan fraudes y si se sancionan esos fraudes, hay más dinero para los presupuestos generales del Estado. Es que esto es algo que se retroalimenta. Si se duplican los inspectores de consumo, teóricamente se duplicarían las multas. Si se duplican las multas, hay más dinero para los inspectores de consumo y se puede ir retroalimentando hasta llegar a un momento en el que el nivel de control de mercado fuera óptimo. Pero no se está haciendo. Se ha hecho justo lo contrario y gracias a que hay menos inspección, hay más fraude, hay más tranquilidad de las empresas. Hay fraude de empresas, fraudes de los gobiernos y también hay fraude ciudadanos. Por ejemplo, la economía sumergida, ¿es un fraude ciudadano? Hombre, evidentemente es un fraude, pero los últimos días ha trascendido algún estudio sobre los millones que supone la economía sumergida, en la que se ha puesto muy alto el elemento de el típico albañil, fontanero, electricista que te hace el chapú en casa y no te cobra con IVA, ¿no? Y eso se ve como un escándalo. Y puede ser grave, ¿no? Porque yo pago mis impuestos y tú también, y el que alguien no lo haga está mal. Pero el fraude gordo es el del que está moviendo billetes de 500 euros para comprar y vender viviendas. Ese es el fraude importante que hay que perseguir y el que la Hacienda Pública no persigue al nivel que correspondería por lo mismo. No se invierten inspectores de Hacienda para buscar a los grandísimos defraudadores, a los que están defraudando millones y millones de euros, llevándose las cuentas a Suiza o ocultando esos billetes de 500 euros que España es líder europea en billetes de 500 euros que están ocultos.
visto. Yo no los he visto, lo vi una vez a alguien que me lo enseñó, nunca he tenido uno en mis manos y me gustaría, evidentemente, ¿no? Pero hay personas que tienen maletines llenos de billetes de 500 euros, dinero negro, que no se investiga. Por lo que sí, que es cierto que el fraude del pequeño profesional que en época de crisis está diciendo, con la que me está cayendo encima voy a cobrar y declarar el IVA, está muy mal, no hay que hacerlo. Pero hombre, pongamos el acento sobre todo claro, en ese otro fraude. ¿Qué ejemplo da, por ejemplo, un gobierno o un partido? Como Granados, que ahora se le ha detectado la cuenta suiza, que negó. Anoche escuchaba Carne Cruda, que es un informativo maravilloso en la cadena SER. Muy sórdido en ciertas ocasiones, con un colmillo muy agudo, muy retorcido. El de Javier Gallego. Evidentemente, es maravilloso. Bueno, decía que el Partido Popular ha abierto una sede en Suiza, ¿no? Sí. Digo, ¿qué ejemplo se le da a la ciudadanía con ese tipo de conductas, no? Pues no se le da ningún ejemplo, y lo que estamos viendo de las tramas Gürteles y compañía está claro que no está dando ningún ejemplo al ciudadano, y cuando vemos que determinados políticos han estado defraudando a la hacienda pública, que han estado ocultando más de 1 millón de euros en Suiza, es el caso de Granados, que hasta hace poco negaba que él tuviera cuentas en Suiza, y este señor, ejemplo de honestidad, que nos dice a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, y que quiere plantear que él es un patriota y los demás somos apátridas, y que no estamos defendiendo a España cuando criticamos determinadas políticas, y al final te encuentras con que es el que está cometiendo las irregularidades más graves, junto a otros muchos políticos, no solo del Partido Popular. Ojo, aquí hay políticos en todos lados que lo han hecho extremadamente mal, pero tampoco creo yo que sea bueno el que traslademos a los ciudadanos la sensación de que toda la clase política es corrupta, porque eso no es cierto. Y también es algo en lo que, con lo del ventilador, de esparcir la mierda y que le salpique a todos, intentan los corruptos que se piense que todos son corruptos y que todas las corrupciones son iguales de graves, o todos los errores de los políticos. No es así. La desconfianza del ciudadano en la clase política es un elemento muy preocupante, porque al final llegan los populismos. El político que dice que él no es político, pero que viene a hacer carrera política y gobernar, y al final es tan político como el primero, y juega a decir que todos los demás son corruptos menos yo, y eso es un elemento muy peligroso que en contextos de crisis económica tan grave como la que vivimos ahora puede hacer surgir determinadas políticas de otro tipo de corrupción, políticos de ultraderecha que se están aprovechando de situaciones para vender discursos, como te digo, extremadamente peligrosos. Por eso yo creo, y lo digo en el libro, lo digo al final del libro, no se trata de denostar de la política y de la clase política, se trata de hacer política a todos los ciudadanos. Cuando yo opino en Twitter, cuando yo le cuento al vecino lo que pienso de lo que está pasando con las políticas de empleo, las políticas de consumo, de lo que sea, yo como ciudadano estoy haciendo política. A los ciudadanos les gusta la política en el fondo. Lo que ocurre es que conciben que político solo es el político de carrera, el político que está en un partido, el que va aspirando a gobernar. Y no, política podemos hacer todo, desde los movimientos sociales, desde una tertulia en una cadena de televisión como esta, hacemos política para intentar cambiar las cosas, la cosa pública, la regulación, el control de las cuestiones que están ocurriendo, y eso lo tienen que hacer todos los ciudadanos. Tenemos que implicarnos en política, aunque sea fuera de los partidos, como es mi caso. Yo llevo 20 años haciendo política, yo me siento político. Otra cosa es que no estoy dentro ni he estado nunca de un partido político, y lamentablemente llevo ya unas cuantas legislaturas votando en blanco, votando nulo, y me duele mucho no confiar en ningún partido político al que regalarle mi voto. Pero yo entiendo que hacer política es también estar en una ONG, reivindicar derechos y exigirle a empresas que cumplan las leyes y a gobiernos que hagan cumplir lo que ellos tienen que hacer cumplir. Evidentemente, porque sin política no hay democracia, sin política lo que llegará es la imposición. Efectivamente. Señor Rubén Sánchez, el fraude o los fraudes... A mí me encanta que me llame señor Rubén Sánchez y que me hables de usted, tu estilo, pero a mí me gusta que me hables de tú, y tú lo sabes. Bueno, pues Rubén, el fraude o los fraudes que te han dejado más perplejo, más ojiplático. A mí ya no me sorprende ningún fraude, te lo digo con absoluta sinceridad. Alguno dirá, hay que poca vergüenza. Mira, a mí el fraude de la poca vergüenza es el de los gobiernos, y lo estábamos comentando al principio, que están plegándose a intereses de empresas, que se convierten en gobiernos mercenarios. ¿Como cuáles? Como el del sector eléctrico, como el de habernos mentido hace 15 años diciéndonos, la trola más gorda que se nos ha contado en España, que el que liberalizar sectores, privatizar empresas, iba a fomentar mejores servicios, precios más bajos, competencia. Nosotros en Facua lo decíamos desde finales de los años 90. Nos están tomando el pelo, nos están engañando. Bueno, usted no, a ti no, ¿no? Bueno, yo llevo desde el año 93 en Facua. ¿Alguna vez te han tomado el pelo? ¿Alguna vez bueno, a mí me han tomado el pelo muchas veces, como cualquier consumidor, como cualquier hijo de vecino. ¿Has sido víctima de un timo? Yo he sido víctima de timos, por supuesto, y hay veces que me dejo, hay veces que me gusta ser víctima de timos, porque también se trata, a lo que yo me dedico,
como miembro de Facua y como periodista, a conocer cuáles son las prácticas de las empresas, igual que hay veces que me reúno con políticos y me dejo engañar o hago como que me dejo engañar y les sigo el rollo, ¿no? Porque me gusta conocer cuáles son las estrategias de los políticos en la manipulación, igual que las estrategias de las empresas. Pero de verdad que a mí los fraudes que más me escandalizan no son los de las grandísimas corporaciones empresariales, porque a veces pienso, pero si Movistar, Vodafone, el Banco de Santander, el BBVA y Endesa están para engañarnos, se dedican a eso. Hay que pararles esas prácticas con movilización ciudadana y con respuestas de gobierno. A mí el que me escandaliza es el del gobierno, al que yo como ciudadano creo que le estoy pagando un sueldo y que tendría que cumplir una serie de obligaciones que no cumple, en unos casos, como te decía, por falta de mira y en otros porque se hayan plegado a esos intereses empresariales y luego los vea como consejeros ganando decenas y decenas de miles de euros en grandísimas compañías multinacionales. Ese es el fraude que a mí más me escandaliza, me enerva, me revuelve las tripas, porque los de las empresas, la verdad, los tengo ya tan asumidos que, bueno, hay que combatirlos, hay que luchar contra ellos y hay que intentar que la gente conozca que lo que cree que es normal en realidad es un fraude, es una ilegalidad, puede recuperar su dinero, puede denunciar, etcétera, etcétera. Usted hace una radiografía de los fraudes en España, pero ¿qué mensaje lanzaría al ciudadano que parece dormido, que parece haber bajado los brazos ante los agravios o los achaques, los ataques que está sufriendo? Porque podemos cambiar las cosas. Es que sin duda podemos cambiar las cosas. Se trata de asumir que tenemos fuerza, que los consumidores somos los que decidimos hacer ricos a los empresarios. Si yo contrato con una compañía, mi vecino, mi primo, mi mujer y 50.000 personas más los vamos a hacer ricos, ¿se lo merecen? Si no me tratan bien, no. Si en un establecimiento a mí me maltratan, yo se lo planteo al responsable del establecimiento. Y si el responsable del establecimiento no me hace caso, en un establecimiento de hostelería, por ejemplo, yo ya no voy más. Y yo no voy a hablar bien de ese establecimiento. Incluso ahora mismo tenemos un arma poderosísima, que son las redes sociales, donde un ciudadano que tenga 10, 20, 500 seguidores en Twitter, puede provocar que se retuitee, se redifundan sus mensajes y al final decenas o cientos de miles de personas se va a enterar de lo que denuncia. No voy a decir ni la marca ni la persona, pero una persona muy conocida, muy popular, que no solo tiene 500.000, puede tener 40.000 seguidores en Twitter, sufrió, a su juicio, un fraude, una estafa de una gran marca comercial, que no le devolvían el dinero de un producto que estaba a prueba, puso un comentario en Twitter, en Facebook, enseguida empezó a retuitearse, fue trending topic y esa marca que no le había atendido a su reclamación enseguida le llamó porque por favor le devolvemos el dinero, quite usted ese comentario. Claro, es que la fuerza de las redes sociales. La fuerza de las redes sociales. Mira, a mí hace unos meses Gorka Ochoa, un actor, me comentaba, tío, yo estoy muy cabreado con mi compañía de móvil. No voy a decir el nombre porque no me acuerdo y no quiero meter la pata y decir la que no es. Pero Gorka me decía, yo estoy muy cabreado. Yo le decía, ¿por qué? Dice, porque me han resuelto un problema. Digo, ¿cómo? Dice, sí, que me han resuelto un problema porque lo he contado en Twitter y soy famoso. Dice, y a mí eso es que me toca la moral, porque yo lo cuento y como yo salgo en la tele y en el cine, oye, vamos a resolverlo, pero al pobrecito que le den. Dice, y eso no es justo, no es justo. Y digo, efectivamente, así funcionan las empresas. Si tú tienes muchos seguidores en Twitter, les entra el miedo de repente y rápidamente te dicen, mándanos un mensaje privado que te lo vamos resolviendo. Si no, no. Bueno, pues así funcionamos en Facua con los consumidores. Nos cuentan a veces un fraude y decimos, oye, lo que cuenta no es un invento. Esto le pasa a mucha gente, a este seguro que no se está planteando ninguna trola. Vamos a retuitearlo a ver qué pasa. Y la empresa de golpe, ¿qué ha pasado? Vamos a resolverlo. Y no tenemos ni que tramitar un expediente de reclamación con nuestros abogados. Es darle un clic en Twitter y la empresa reacciona. Bueno, pues yo creo que entre todos tenemos que asumir que eso, que es una anécdota, pero que es de verdad un ejemplo de la potencia que puede llegar a tener una red social como Twitter, Facebook, etcétera, también en las calles, en las reclamaciones que planteemos a nuestros gobiernos, las manifestaciones que podemos convocar a las puertas de administraciones públicas que no cumplen sus obligaciones. Eso es fuerza del consumidor en acción. La fuerza de los consumidores en acción es el lema que tiene Facua y es una realidad, de verdad, el asumir que vamos a ser fuertes si nos unimos y nos movilizamos contra el fraude. 20 últimos segunditos para que usted diga a los telespectadores por qué hay que comprarse Defiéndete de 101 fraudes. Bueno, porque hay que leer el libro y estamos publicando en distintos medios muchos capítulos, fragmentos para que la gente conozca, porque sobre todo yo me dedico a informar a los ciudadanos de sus derechos. Luego el que quiera comprar el libro no, asunto de cada cual. A mí no me gusta vender cosas, pero yo creo que es un instrumento para remover conciencias, para que asumamos nuestra capacidad de presión a los empresarios que están timándonos, estafando, cometiendo fraude y sobre todo para darnos cuenta de que lo que nos está pasando a nosotros le pasa a mucha gente, de que lo que están haciendo las empresas se puede cambiar, de que si nos movilizamos, hay muchos ejemplos de éxitos en el libro, si nos movilizamos podemos arreglar cuestiones y que se trata de ser consumidores conscientes de nuestros derechos, formados, porque la información es el mejor arma que tenemos contra el fraude. Rubén Sánchez, seguro que no será el primero.
Bueno, ya veremos. ¿Verdad? Esperemos que funcione. Y Bueno, ahora muchas felicidades por esos 100 programas, que ojalá dentro de poco venga yo al programa número 200 a contar lo que sea, pero yo creo que sí, que este es un programa y podamos invitarte esencial. con el segundo libro. Rubén Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en A por Todas y lo dicho, mucha suerte y enhorabuena. Muchísimas gracias. Volvemos en 3 minutos y hablamos de los nuevos medios de comunicación digitales.